La única esperanza para los pecadores es la salvación por gracia a través de la fe en Cristo. Aparte de eso, la humanidad permanece muerta en sus delitos y pecados, en lo que menciona Efesios 2:1. Solo a través de la misericordia y el amor de Dios pueden ser revividos con Cristo. También lo menciona Efesios eso en capítulo 2, versos 4 y 5. Y por la gracia de Dios, Él continúa redimiendo a los pecadores, atrayéndolos a Él en arrepentimiento y fe. Pero Dios en su diseño divino también puso restricciones dentro de nosotros y dentro de la estructura de la sociedad para mitigar los efectos de la corrupción del hombre y detener el caos total en el que el mundo invade cada vez más. Cuando estas restricciones se mantienen cuidadosamente, la vida puede ser agradable. Pero cuando son atacadas, disminuidas o destruidas, la vida se vuelve rápidamente difícil y miserable. Nuestro versículo base de hoy lo tenemos en Efesios capítulo 6, en verso 4. A través de él vamos a estar viendo lo que son las restricciones de parte de Dios para nuestras vidas. Dice así el versículo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos ahora un momento. Padre, gracias porque tenemos una nueva oportunidad de escudriñar las Escrituras. Deseamos y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que usted nos bendiga para poder entenderlas y aplicarlas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El rechazar las restricciones de Dios es algo que conviene conocer en estos tiempos en que la humanidad está obviamente opuesta y no está con ánimo de poder someterse a todas las restricciones que vienen a nuestra vida. No queremos saber nada con ello, pero vamos a revisar un poco acerca de lo que Dios ha puesto en nuestro interior, y especialmente la primera restricción que Dios nos dio como un regalo para que con ella ingresáramos a este mundo. Esa restricción fue puesta dentro de nosotros y eso es la conciencia. Es justo ahí en la conciencia. Dios nos hizo con esa virtud de poder traer una restricción que pudiera ayudarnos a caminar en los propósitos de Él y poder apartarnos de lo que es el fuerte del mal en la vida del hombre. Esta primera restricción, llamada la conciencia, ella se construye en el corazón de cada hombre. Bueno, ¿y cómo sabemos eso? Lo sabemos porque existe en la gente el poder ver que está llena de culpa, de ansiedad, de miedo, temor. Podemos darnos cuenta que es una conciencia que nunca estará en silencio, siempre estará en ti, en tu mente, estará hablándote, y tampoco estará en silencio frente a los oídos de Dios. ¿Por qué podemos hablar justamente con tanta convicción acerca de eso? Porque encontramos en Pablo, que escribiendo el libro de los Romanos, en el capítulo 2, verso del 11 al 13,
él da esa respuesta. ¿Cómo es que está la conciencia abierta delante de los ojos de Dios? Pablo dice en el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, aquí podemos ver que todo hombre, conozca o no conozca la ley, está demostrando que en su conciencia, aquella que Dios pudo darle al nacer, en ella conoce el bien y el mal. Dice, todos los pecadores son igualmente culpables, independientemente de su acceso o no a la ley de Dios. Ahora, ¿cómo vemos esto como algo justo? Pablo lo explica en los siguientes versículos en el libro de Romanos, capítulo 2, versos 14 al 15, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Luego el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Volvemos a ver aquí que no le ha sido dada ninguna ley, ni han conocido ninguna, excepto la que está en su conciencia. Y eso nos da a entender que ellos, cada persona en sí tiene un juez en su conciencia, lo acusa o lo defiende y muestra esa ley escrita en sus corazones a través de ellos y da testimonio su conciencia de ello. O sea, en cada ser humano hay una ley básica moral, un sentido del bien y del mal, la ley de la conciencia. La conciencia es, ya lo dijimos, es un don de Dios. Así como el dolor físico te alerta para que no apoyes tu mano de nuevo en una estufa caliente, tu conciencia clama para advertirte del peligro moral. Te suplica que no hagas lo que sabes que no debes hacer. Tú ves si obedeces o no, pero allí está esa ley que te fue dada y que crece mientras vas creciendo. Esta ley moral en la conciencia puede ser anulada y también reemplazada. La conciencia puede ser corrompida a través de la desinformación, por ejemplo. Basta ver lo que sucede hoy en nuestro entorno. La historia nos muestra lo abierta que es la conciencia a la propaganda y a las falsas enseñanzas que están en todo lugar, en todo momento, llegando hasta nuestro mismo hogar. Ahí están las falsas enseñanzas y está la propaganda que puede anular la conciencia que Dios puso en nuestro corazón como un regalo. Vino con nosotros para no estar expuesto a estar en el mal sin defensa alguna, sino que Él nos dio esa conciencia de esa ley básica moral para que nos podamos mover. Pero la propaganda, las falsas enseñanzas del mundo comienzan a anular esa conciencia que nos entregó Dios y comienza a ser reemplazada
poco a poco va siendo anulada y reemplazada. Viendo algunas cosas que a veces decimos nosotros, el tal perdió la conciencia. Eso decimos cuando alguien queda sin conciencia, decimos, perdió la conciencia. Es que está inconsciente, no está en control, teniendo el control de nada, ni decidiendo nada, está sin conciencia. A veces decimos, esta gente no tiene conciencia. Entonces, estamos acostumbrados a ver personas en plena acción, manejando o sujetándose a esa ley que está en su mente, y vemos gente que no está sujetándose a esa ley, está como si estuviera muerta. Bueno, también la conciencia puede ser destruida por dos razones en nuestra vida. Una, por la perseverancia en el pecado y el rechazo a Dios. Dos cosas juntas. Una es continuar en el pecado, perseverando, la que ya nos hace malos. Pero peor que eso es cuando a eso le agregamos el rechazo a Dios. El libro de Efesios menciona eso también en su capítulo 4, del versículo 17 al 19, también menciona aquello hablando de aquellos que han tenido o tienen una nueva vida en Cristo, y Pablo les advierte de que puedan estar cuidándose de algunas cosas que ellos practicaban anteriormente, antes de tener una nueva vida en Cristo. En el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es lo que está pidiendo. Por eso él dice, requiero y en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan ahora actualmente en la vanidad de su mente. Ahora, ¿qué quiere decir con la vanidad? La vanidad es lo que hace que el hombre sienta que no necesita a Dios. O sea, es el acto de rechazarle. Es cuando el hombre rechaza a Dios, no quiere nada con Dios. Bueno, los otros gentiles están así y Pablo está clamando que no anden como ellos andan. Y luego en el versículo 18 explica el por qué están así, dice, o cómo ellos están. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, o sea, por la dureza de su corazón. O sea, estar en vanidad, como anda la persona que no ha nacido de nuevo, es tener el entendimiento entenebrecido, es andar ajeno a la vida que Dios quiere que llevemos, y todo eso sucede por la ignorancia que hay en ellos en cuanto a Dios. Y todo eso, al fin de cuentas, se produjo por la dureza del corazón. O sea, obviamente que no puede haber un entendimiento porque él está entenebrecido. ¿Y qué en realidad quiere decir entenebrecido? Está privado de luz para ver el peligro en el entorno. Es como tener en una casa todas las instalaciones, ampolletas y todo, interruptores, pero no tener luz. No estar privado es no contar con la luz que pueda ayudarnos a entender la voluntad de Dios. En realidad, caer en ese estado es también como estar ciego, en la ceguera. Es imposible poder ver en nuestro entorno, poder ver el peligro, poder ver lo que nos conviene hacer. O sea, es como estar muerto. Eso es lo que sucede
en el entendimiento, en la conciencia, que en algún momento endureció su corazón y no quiso dejar de entrar la luz de Dios en su vida. Y el versículo 19 menciona, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia y para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, todo esto va aún peor. Después de no saber qué hacer, no tener una dirección, no escuchar, no tener una relación con Dios, luego pareciera que alguien estuviera solicitando nuestras vidas, nuestras almas, para destruirlas. Y por eso el versículo más bien dice, y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es algo que va de mal en peor. Es una ley que comienza a apoderarse en la carne y es un fuerte deseo de tener o hacer y conseguir algo que es cuando dice lascivia está hablando de entregarse a las pasiones desordenadas que ofrece el mundo y que quiere la carne. Todo esto está sucediendo en nuestra conciencia que se comenzó a entenebrecer, a oscurecer, a quedar sin Dios por la dureza del corazón. Entonces vemos cómo la perseverancia en el pecado y el rechazo a Dios lleva al hombre a una peor destrucción, a un caso de no poder ver o escuchar la voz de Dios y luego entregarse sin control a lo que lo termina destruyendo. Todo esto trae un macabro y eterno costo en realidad. La conciencia está herida de muerte. Y cuando las consecuencias de esta decisión comienzan a manifestarse, mucha gente recurre no a Dios, porque obviamente no puede verlo. Está entenebrecida su mente y su conciencia está herida de muerte. Tampoco le interesa a Dios. Pero ¿a dónde acude? Recurre a las drogas, al alcohol y a las desenfrenadas vidas nocturnas. ¿Y para qué? Para tratar de ahogar una conciencia que no se calla de decirles que están mal. Y al final terminan haciendo y llamando malo a lo bueno y bueno a lo malo. O sea, su conciencia ha quedado cauterizada porque se acudió a una solución que empeoró las cosas. Es lo que va sucediendo con esa conciencia, el don de restricción que Dios nos dio para no ser completamente destruidos. Isaías menciona algo en el capítulo 5, versículo 20, habla acerca de lo que llaman bueno a lo malo. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, o hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, dice Isaías, ay de los que han ya llegado a ese estado. Hermano, cuidado con los síntomas de esta fatal enfermedad. Al ver que la conciencia del hombre se corrompe tan fácilmente como hemos estado viendo, al punto que ha llegado ese don que nos dio Dios al nacer. Vemos que aun cuando nace el niño, lo primero que comienza a hacer es buscar cómo alimentarse. Viene con eso. Pero esta conciencia al fin y al cabo vemos que es destruida, es asaltada, es corrompida. Y el hombre termina mal. Bueno, al ver que la conciencia del hombre
se corrompe tan fácilmente. Dios también instituyó otras restricciones externas y autoridades dentro de la sociedad para prevenir y gobernar en el caos destructivo que el pecado crea. La bondad de Dios es siempre tratar de darnos todas las herramientas para poder nosotros salvarnos de todo este mal que está en el mundo. Esta segunda restricción que Dios dio externa es la familia. Es la familia. Y bueno, también en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 4, él se dirige a aquellos que son los líderes de familia, aquellos que son la parte visible de la familia, en realidad. Y dice, y vosotros padres, si vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que está Dios está instruyendo a lo que es una familia, para que esa restricción, en realidad, si ha fallado la conciencia de muchos, en la familia se pueda rescatar, se pueda tomar un buen principio y allí pueda tener un buen destino la persona. Pero esa responsabilidad está en los padres. Por eso, si vosotros padres, o en un lenguaje chileno, o ustedes padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Más bien dicho, más claro, es como que dijera, no provoques tú a los padres, no provoques tú que ellos tengan ira por todo con tu actuar. O sea, no formes a un ser violento, porque podría terminar siendo incluso un delincuente. Muchas veces como padres estamos provocando que nuestros hijos, aquellos que estamos criando, vayan siendo personas que van alimentando la ira y se van poniendo violentos y van tomando esa forma de vida que obviamente no va a ayudar a que la vida sea una vida agradable o que tenga un buen desenlace. Entonces, la familia tiene una gran responsabilidad de hacer, como dice el Pablo aquí a los Efesios, dice, sino crearlo en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es algo que cada vez va aplicándose menos a lo que es la crianza de los hijos. Ya no se aplica una disciplina y tampoco una amonestación. Esa advertencia que se le da a los hijos, esa disciplina que se le aplica para el ejercicio de hacer las cosas bien, y el preparar, sacrificarnos para que las cosas salgan bien, en fin, todo eso ya no se está haciendo en la familia. Como restricción, la familia también está fallando, aunque Dios pensó en eso y enseñó a los padres a través de la Biblia, muestra cómo debe ser esta crianza, y hoy día se está haciendo al revés. O sea, hoy en día estamos viendo el caos que se desata cuando la restricción de la familia falla. También la familia ha comenzado a fallar con los ejemplos, con la falta de padres, de madres, en fin. Todo esto no está funcionando bien en realidad. Y la tercera restricción puesta por Dios es también el gobierno. El papel principal del gobierno no es tanto el bienestar material
que obviamente es lo que todos buscamos y queremos, pero hay un papel más importante y que también lo menciona Pablo, y este papel está divinamente designado para protegernos del mal. Está en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 1 al 4. Dice, si nosotros lo leemos, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Estamos viendo aquí que hay otra restricción de parte de Dios que nos ayuda a poder estar con una vida aún más agradable, más quieta, una mejor vida en esta tierra, y que podamos hacer las cosas bien y no tengamos que sufrir tanto en nuestra vida. Entonces también Dios ha puesto autoridades, y las ha puesto Él, como dice la Escritura. Él las ha formado con tal de poder protegernos del mal. No obstaculicemos los medios ordenados por Dios para refrenar el pecado. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Tenemos la cuarta restricción puesta por Dios, y esa es la iglesia, o sea, somos nosotros. En este caso es la iglesia. Otra restricción más, con tal de poder vivir una vida agradable, una vida que nos guíe a Dios y nos lleve de regreso a Dios, y no una vida de sufrimientos, una vida con angustias. La iglesia funciona como su autoridad espiritual, una influencia justa y santificadora en este mundo. En el Sermón del Monte, Cristo dijo unas palabras en donde nos habla directamente a nosotros. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Luego dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Es como un faro, digamos. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
son palabras que nos deben hacer pensar en nuestra responsabilidad como una restricción que Dios puso en el mundo, en el hombre, en la raza humana, para que pueda ayudarnos a andar bien. El Señor de esta iglesia estableció su iglesia como la última línea de contención contra esa influencia del pecado. Él dijo, somos la sal que frena la degradación moral de las personas y la luz que disminuye la oscuridad. Con nuestra influencia como cristianos a través de nuestro amor, nuestra misericordia, nuestra humildad, nuestra bondad, compasión y santidad, con toda esta forma de actuar, de ser, de sentir, haciendo estas cosas, así estaríamos restringiendo la corrupción y el caos del pecado en el mundo. Como iglesia, en ese sentido, la iglesia es el bien más preciado del mundo, más que la familia, más que la misma conciencia, que es la que más atacada es. La familia en sí se ha ido autodestruyendo y queda el último o la última de todas las restricciones, que es la iglesia, y esa fuerza, ese poder de lograr todo es a través de nuestra vida, de cómo ser, qué mostrar en cuanto a nuestro comportamiento. Sin embargo, la iglesia, actuando nosotros así como tal, Cristo advirtió que los efectos de la sal y la luz pueden ser disminuidos. O sea, la sal puede volverse impura y perder su sabor. La luz puede ser tapada y escondida. Cosas que pueden suceder con la iglesia, con nosotros, cada uno de nosotros. La gran tragedia es que muchas iglesias han fallado en ser una influencia preservadora y una influencia iluminadora, en el caso de cuando él dijo debemos ser la luz en el mundo. Muchas iglesias han fallado en eso y no están preservando ni están iluminando en el mundo. Y es por ello que abundan los falsos maestros, los charlatanes que promueven nuevas estructuras religiosas y venden milagros falsos, los líderes impíos y morales que empañan el testimonio de la iglesia. Estamos viendo todo eso a diario y es algo que nos trae una terrible tristeza y debemos preocuparnos. Los entretenimientos mundanos dominan el área de la fe, mientras que las verdades son aburridas, ya nadie las quiere escuchar, desechadas por completo, a nadie le interesa, niegan la autoridad de las escrituras, ya se están cuestionando las escrituras, en fin, y con todo este proceder se está negando la deidad de Cristo incluso, y como iglesia es lo último que Dios está usando para sanar la tierra, sanar al hombre, para dirigirlo, iluminarlo. Pero muchas iglesias, muchos cristianos están cayendo en esto. Demasiadas iglesias no confrontan el pecado tampoco, no llaman a una vida santa, no defienden el Evangelio como la única esperanza de salvación. No se está haciendo todo eso. ¿Qué clase de restricción puede proporcionar una iglesia como esa? ¿Podremos
restringir, podremos ser el pensamiento de Dios de ser un faro en medio de la tormenta, de lo oscuro, del peligro. ¿Podremos iluminar el camino de alguien? Es una buena pregunta. En la práctica vemos una iglesia débil, mundana incluso, y falsa. No tiene la capacidad de contener este caos que estamos viviendo, ni la corrupción en el mundo. La iglesia como esa realmente contribuye al problema. O sea, recordamos cuando Jesús hablaba ahí de que cuando la sal ya no da su sabor, se vuelve insípida, se usa para ser pisoteada. Y a veces pensamos eso, no como que ya se estuviera pisoteando lo que es lo llamado cristiano, el evangelio. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios dijo que hagamos, como una restricción. Para concluir, hermanos, el pueblo de Dios necesita ser diferente. Allí está la clave, en ser diferente. Necesitamos ser sal y luz. Necesitamos ser esa sal que mencionó Jesús y esa luz que mencionó Jesús. Necesitamos ser aquello. Y luego vivir vidas santas. Más que saber de ella, vivirla como cristiano, para que esto tenga un cambio. Vidas que glorifiquen al Señor con nuestros hechos, vidas que propaguen el Evangelio, acompañado de un testimonio. Es lo que podrá ir causando un poder en lo que anunciamos, en lo que predicamos. Es lo que el Señor quiere que hagamos para entonces ser la iglesia que funciona como su autoridad espiritual y ser una influencia justa y santificadora en este mundo, que mantenga cuidadosamente estas restricciones para vivir una vida agradable a la misma vez que nos acerquemos a Dios. Me quedo con uno de todos los versículos que estuvimos viendo en este día y lo voy a leer. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean esas buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre, agradecemos de nuevo una vez más, Dios, el que nos haya hablado y haya tocado nuestro corazón y nos haya hecho pensar en aquella tarea que debemos hacer como cristianos. Y debemos tomar decisiones en cómo vamos a conectarnos a esa voluntad suya, Padre, para que podamos ser aquella restricción que usted escogió después de miles de años, Dios. Es la última restricción que está ayudándonos a poder mantenernos sanos, a poder tener esa libertad, esa visión para poder encontrar el camino de regreso hacia la eternidad, hacia su presencia. Ayúdenos a que podamos también ir
en pos de aquellos que aún están con una conciencia entenebrecida. Padre, ayúdenos para hacer bendición para ellos, para que ellos puedan ser bendición también. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén.